Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todas las personas que han venido saludándose, compartiendo este video por todas las redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, por Messenger, por todos lados. Comparta, por favor, este video por todas las redes sociales. Y hoy tocaremos un tema muy importante, el tema de la cristología. ¿Quién es realmente Cristo? Este es un subtema de otro subtema, es decir, el tema general que estamos viendo es fundamentos. Así que el subtema de fundamentos es cristología, entender a Cristo. Pero ya vamos a comenzar por ahí. Comencemos orando, porque este es un tema fundamental de fe. Si usted no conoce esto, usted seguramente caerá fácilmente en una secta o en una falsa religión. Así que acompáñeme, por favor, a orar, a clamar al cielo. Amado Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza. Tú eres el único digno de ser exaltado y glorificado. Te pido que nos des luz y que no nos permitas equivocarnos en la predicación de la palabra. Por favor, te lo suplico. Ayúdanos y háblanos por medio de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cristología. Si hay un tema que ha sido manoseado, si hay algo en lo que podemos reconocer a las sectas, es que cambian la visión bíblica de quién es Jesús. Todas las sectas intentan bajar a Jesús de su trono o eliminar la diferencia que hay entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo para predicarnos un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Eso es lo que todas las sectas intentan. Por eso trabajar este tema es tan importante. Cuando usted mira a los testigos de Jehová, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, Jesús fue un ángel, el ángel Miguel, fue el primer ángel creado. Entonces, él no es Dios en sí mismo, sino es la primera criatura de Dios, la primera creación de Dios. Pero al mismo tiempo afirman que Jesús sí creó el universo. Entonces, ¿cómo va a ser que él no es Dios, pero sí creó todo? Por definición, el que creó todo lo que existe debería ser Dios. Así que hay una contradicción ahí. Todo eso por sus revelaciones y sus interpretaciones particulares de las Escrituras sin conocer todo el contexto bíblico y sin tener los conocimientos suficientes para interpretarlo. Los amigos mormones, por ejemplo, para ellos Jesús y Satanás son hermanos. Ellos sí creen que Jesús es Dios, pero creen que Jesús es hermano de Satanás. ¿Sabe qué pasa con esa concepción? Que entonces Satanás también sería Dios. Pero claro, para los mormones no hay problema porque para ellos básicamente cualquiera es Dios. Usted y yo podemos ser dioses. Y esto me trae a la mente efectivamente a alguien mucho más cercano a nosotros, que dijo en alguna oportunidad, nosotros somos Jehová Juniors. Claro, porque los elefantes dan elefantitos, los tigres dan tigrecitos, las jirafas jirafitas y Dios, diositos. Somos Jehová Juniors. No, no somos Jehová Juniors. La Biblia nos dice que somos hijos adoptivos de Dios. Siempre que usted ve hijos de Dios hablando de ángeles o seres humanos, está hablando de hijos por adopción y no en el concepto completo de lo que significa ser hijo, es decir, tener la misma naturaleza del Padre. Y eso era lo que ellos entendían los judíos realmente cuando se utilizaba esa categoría hijo en plenitud. Por eso ellos hablan de Dios como Señor, como Adonai, pero usted no encuentra o encuentra muy pocas veces en la palabra de Dios que una persona que no sea Jesús llame al Señor Dios Padre como eso, como Padre. En el Nuevo Testamento ya lo usan mucho más, claro, porque eso fue lo que enseñó Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento rara vez usted ve que alguien hable de él como Padre. ¿Por qué? Pues porque se consideraban hijos adoptivos de Dios. Sabían que su naturaleza no era igual a la naturaleza divina. Por eso en el día de hoy tocaremos el tema de la deidad de Cristo. Nuestro tema es la deidad de Cristo, que es un tema fundamental, es un tema supremamente polémico. E intentaremos hacer una exploración de este tema fundamental y de la naturaleza divina. Esto va a ser supremamente edificante y nos va a ayudar a discernir alrededor de muchas falsas doctrinas. Para comenzar, algunas consideraciones. En primer lugar, tenemos que decir que la doctrina de la deidad de Cristo ha sido una doctrina atacada durante siglos. Específicamente en dos periodos, entre el siglo IV y el siglo V, con el movimiento arriano, pero también con otros movimientos. Durante esa época atacaron la deidad de Cristo y la Trinidad profundamente y le dieron varias formas y varias interpretaciones, el modalismo, el arrianismo, el sabelianismo, etc. También entre el siglo XIX y el siglo XX va a haber una nueva forma
de ataque en contra de la deidad de Cristo. Resulta que en el siglo XIX se presentaron dos grandes avivamientos. Un primer avivamiento que fue un avivamiento muy espiritual y fue un avivamiento muy académico, el primer gran despertar en los Estados Unidos y en Norteamérica. Y un segundo avivamiento que tal vez tuvo más alcance, que también fue muy espiritual, tengo que decirlo, pero también tuvo muchos elementos emocionales, y es lo que llamamos el segundo gran despertar. Después de ese segundo gran despertar, comenzaron a surgir grupos que, si bien tenían un fervor bastante grande por el Señor, al mismo tiempo les faltaba muchísimo conocimiento bíblico. Surgen predicadores espontáneos, básicamente itinerantes, por cualquier lado predicaban y cualquiera se creía predicador y creía haber tenido revelaciones. Ahí surgen los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, etc. Y ahí van a surgir grandes herejías alrededor del concepto de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos grandes periodos. El primer periodo, entre el siglo IV y el siglo V, aunque tiene muchos enemigos, el tema de la divinidad de Cristo, el principal de ellos es el arrianismo. Arrio predicó que Jesús había sido un ser creado, ¿sí?, que no era literalmente Dios, y eso es combatido por el Concilio de Nicea en el año 325, y el Concilio de Nicea decretó que efectivamente Jesús fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia, y la palabra en latín es homousios, la misma sustancia del Padre. Ahora, los testigos de Jehová y algunos unicitarios también dicen que uno cree en la Trinidad y cree en la deidad de Cristo. Bueno, los unicitarios creen en la deidad de Cristo, pero dicen los testigos de Jehová que algunos de nosotros creemos en la deidad de Cristo porque lo dijo el Concilio de Nicea. Pero no es así. Si el Concilio de Nicea hubiese dicho cosas antibíblicas, pues no lo creería. El asunto es que lo creo porque es lo que enseña la Biblia, no porque lo dice el Concilio de Nicea, independientemente de lo que haya pasado en el Concilio de Nicea, independientemente de las pugnas de poder o de la influencia o no que haya tenido Constantino en los que determinaron esto. Evidentemente creo solamente por el texto bíblico que Jesucristo es Dios. Y solamente por el texto bíblico que Jesucristo es una persona diferente al Padre, aunque tiene su misma esencia. Y es que esa es otra herejía de primer orden en contra de la naturaleza divina de Jesucristo, porque ve incompleta su naturaleza divina. Él es plenamente Dios, pero no es solamente una manifestación de Dios. Nuestros amigos unicitarios dicen, al igual que los modalistas, que en el Antiguo Testamento se manifestaba como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo y ahora se manifiesta como Espíritu Santo. Suena bonito y complementario, pero en el Antiguo Testamento vemos manifestaciones del Hijo, y en el Nuevo Testamento vamos a ver también manifestaciones del Espíritu Santo y de Cristo. No solo del Espíritu Santo, también Cristo se le presentó a Pablo después de haber ascendido al cielo, ¿o no? Después de la ascensión. Ahora, Esteban ve a Cristo sentado a la diestra de Dios, Padre. ¿Cómo puede verlo sentado a la diestra de Dios Padre si son el mismo? No tendría sentido. Ahora ellos le dan una explicación. Ellos tienen explicación para todo. Claro que sí, igual que nosotros. Lo que usted tiene que considerar es cuál es la explicación más coherente, más bíblica y más plausible. El texto literalmente, no solamente en la visión de Esteban, sino en otros pasajes, nos muestra a Jesucristo a la diestra del Padre. En el libro de Apocalipsis nos muestra al Padre en su gran trono de gloria y al Cordero como dos personas distintas. Ambos con la misma autoridad, ambos siendo Dios, pero definitivamente, aunque comparten sustancia, como personas son diferentes, son distintos. En segunda instancia, tenemos que hablar de que esto es un tema fundamental de fe. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no es cristiano, perdóneme. Si usted cree que Jesucristo fue un ser creado, fue el primer ser creado en el mundo, que fue un hombre muy importante y muy conocido, hizo cosas muy bonitas y fue un gran sabio, pero no es Dios, entonces usted no es cristiano, porque la Biblia eso es lo que enseña. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí podemos ver la unidad de sustancia. Si usted niega al uno, no tiene al otro, y si tiene al uno, tiene al otro. ¿Por qué? Porque son el mismo, dice un unicitario. Pues claro, son el mismo Dios.
Pero al mismo tiempo, ese mismo verso nos está mostrando la diferencia que hay entre uno y otro, porque nos habla del Padre y del Hijo. Los amigos unicitarios tienden a sacar todo este tipo de versículos que nos hablan de la unidad entre el Padre y el Hijo, la unidad de esencia. Pero ellos no entienden la diferencia entre esencia y persona. Para ellos esencia y persona es la misma cosa. Pero teológicamente no es así. Una cosa es la esencia, como Dios es un solo Dios, y otra la persona. Ellos esperan que nosotros encontremos versículos que nos digan que eran 3 personas y que use la palabra ahí, ¿sí? 3 personas diferentes. Y hay muchos versículos que literalmente lo dicen, básicamente. Pero ellos prefieren omitirlos o interpretarlos a su acomodo. Mientras tanto, nosotros, todos los versículos que vemos que muestran la unidad entre el Padre y el Hijo, pues los aceptamos. Claro que son el mismo. Claro que son el mismo Dios. Es que nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios verdadero. Claro que son el mismo. Ahí está la diferencia interpretativa. Nosotros aceptamos la interpretación parcial que ellos hacen, pero ellos no aceptan el complemento de la interpretación. Es decir, nosotros aceptamos que Jesús y el Padre y el Espíritu son el mismo. Claro, son el mismo Dios, pero ellos no aceptan que son diferentes personas. Eso es lo que ellos no aceptan. Este versículo no solamente está mostrando la unidad de esencia entre el Hijo y el Padre, sino también su distinción como personas. Teniendo en cuenta eso, vamos al tercer punto de la introducción. Esto es la introducción apenas. Jesús mismo declaró ser Dios en múltiples oportunidades. Miremos una de ellas. Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él me hace decir esas palabras. Ahora, un unicitario toma este versículo y te dice, ¿se da cuenta? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Conclusión, yo soy el Padre. Pero Jesús no dice, yo soy el Padre. Si usted ve detenidamente el texto, dice, yo, o las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él no está diciendo yo soy el Padre. Él dice literalmente yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta hubiese sido una perfecta oportunidad para que Jesús hubiese dicho es que yo soy el Padre. Y un unicitario habría dicho, no podía decir eso Jesús porque hubiese sido una herejía decirles es que yo soy el Padre. Y es que no era una herejía decirles es que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No era una herejía llamarse a sí mismo como hijo del hombre, que es una denominación de Daniel capítulo 7, precisamente hablando del Mesías como ser divino. Es que a él lo juzgaron muchas veces por hacerse igual a Dios, literalmente lo dice la Biblia. Así que no me vengan con el cuentico de que él no podía decir yo soy el Padre, porque entonces hubiese sido una herejía y hubiese sido rechazado. Él dijo muchas cosas por las cuales efectivamente lo rechazaron. Cosas tan graves como decir yo soy el Padre. Porque se puso igual que Dios, perdonó pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Y ahí mismo los fariseos y los que estaban alrededor le juzgaron. Te haces igual a Dios perdonando pecados. Jesús perfectamente en este contexto pudo haber dicho eso y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él está mostrando tanto su unidad con el Padre en esencia como su diferencia en persona. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, aunque diferentes en persona, cada uno tiene su propia individualidad. El Padre y el Hijo son iguales en sustancia, esencia o naturaleza. Esa es la clave para entender la Trinidad. El problema con nuestros amigos unicitarios, lo repito, es que no diferencian entre esencia y persona. Para ellos esencia y persona es la misma cosa. Pero bíblicamente son 2 categorías absolutamente diferentes. Ahora, centrémonos en la deidad de Cristo. Nuestro texto áureo será Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. En él habita corporal, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Mire que parece que hubiese una redundancia. El texto podría decir perfectamente porque en él habita corporalmente la deidad. O porque en él habita toda la deidad. O porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero dice toda la plenitud. Quiere hacer tanto énfasis en que Jesús es plenamente Dios. Plenamente Dios. Que quede absolutamente claro que no estamos hablando solamente de nuestro Salvador, sino estamos hablando de Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad encarna. Dios mismo es Jesucristo. Toda la plenitud de la deidad. Ahora miremos varios puntos. Primero, ¿cómo vamos a argumentar que Jesucristo es Dios? El testimonio bíblico directo. Declaraciones explícitas de la deidad de Cristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová han intentado manipular ese versículo en muchas maneras con su Biblia alterada. Al principio ni siquiera quisieron decir quién la tradujo, supuestamente por humildad. Pero después cuando se descubrió quién la tradujo, nos dimos cuenta que eran personas que no tenían la capacidad de hacer una traducción bíblica. Y es que toda traducción bíblica, mi hermano, en cierto sentido es una especie de interpretación del texto, porque yo no puedo tomar literalmente cada palabra y simplemente pasarla al español y ya. Va a quedar algo sin sentido. En mayor o menor medida tengo que interpretar cuál es la idea de todas esas palabras ahí reunidas. Y ahora sí, hacer la traducción. Por eso nosotros creemos que la Biblia es perfecta en sus textos originales, pero las traducciones no lo son. Por eso usamos varias traducciones de la Biblia para poder entender mejor el texto. Ahora la palabra en griego que usa para Dios es theos y es así de sencillo. El verbo era Dios. Ellos le cambian ahí el pronombre, le agregan palabras que en el griego no aparecen para que pensemos que no está diciendo Juan 1:1 que Jesucristo es Dios. Pero evidentemente desde el griego no hay otra manera de verlo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo de nuevo está afirmando, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. No tiene duda alguna de que es Dios, pero no lo identifica con el Padre. Lo identifica como Dios, no como Padre. Y volvemos al asunto de Padre. Como les dije, los judíos no le decían Padre a Dios. Le decían el Señor, que es un título que después se va a usar para Jesucristo. O le decían Adonai. Usaban otros términos para hablar del Padre. Es Jesús el que introduce el término Padre. ¿Por qué? Porque a partir de su venida nosotros vamos a ser adoptados como hijos suyos. Así como Él adoptó a Israel, ahora nos va a adoptar a todos. Y tanto judíos como gentiles que creemos en Cristo somos hijos adoptivos de Dios. Por eso se usa más el término Padre. Pero Jesús lo usó en Él indiscriminadamente. De hecho, para los judíos del primer siglo era disonante que Jesús hablara de Dios como su Padre. Ellos no se referían así de Dios. Porque implicaría que su naturaleza era la misma que la del Padre. Y es que eso es lo que hay en la mente de un judío cuando hablamos de hijo de. Para ellos era muy importante la descendencia y la ascendencia. ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? ¿Quién te engendró? Y es que yo heredo el ADN de mis padres, lo que indica que esencialmente soy igual a ellos y usted igual a sus padres en su ADN, que es una combinación de su papá y de su mamá. Jesucristo, ya veremos más adelante si hereda o no la naturaleza humana de María, ese no es el tema de hoy, pero Jesucristo lo que está diciendo cuando habla de sí mismo como el Hijo de Dios es que Él tiene plenamente, completamente la naturaleza de Dios en Él, corporal, físicamente. Es Dios el que lo hizo, literalmente. A todos Dios nos hizo, pero nosotros somos una causa secundaria de su creación, es decir, nosotros somos consecuencia de un proceso que Él diseñó para que existamos. No así Cristo. Es cuando el Espíritu Santo descendió sobre María. Un tema que veremos más adelante que va a ser muy interesante. Juan 20:28, Tomás exclama, después de que había sido tan incrédulo,
Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? No me digas Señor ni Dios, porque yo no soy Dios. No. Él acepta la adoración como Dios. Hebreos 1:8. El Padre dijo al Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. En pocas palabras, el Padre está diciendo, mi Hijo es Dios también. Mire, el Padre dice al Hijo, el Padre le dice al Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El mismo Padre está diciendo que Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo está diciendo que no es Él. Porque está diciendo de otro, está hablando de otro. Si no fuera así, y esta es la referencia, un salmo, Él simplemente diría, no, yo dije de mí, yo soy Dios, pero no está diciendo eso. Digo de mi Hijo, que es otro, que no soy yo, pero que sí es Dios, como yo. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, es cetro de justicia. En segundo lugar, Jesús manifiesta atributos divinos incomunicables, que son exclusivos de Dios. Hay ciertos atributos en Dios, llamamos atributo a las características naturales de lo que es Dios. Hay dos tipos de, entre comillas, atributos, unos comunicables que comparte con los seres humanos y otros incomunicables que no comparte con nadie, que son propios de su naturaleza misma. Pues Jesús manifestó esos incomunicables. Ejemplo, miremos cuáles son las características exclusivas. La eternidad. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo ya soy. ¿Qué está diciéndonos ahí entonces? Está diciéndonos que Él es eterno. Que Él existía desde antes de Abraham. Que Él no nació con Abraham. Y ese atributo es exclusivo de Dios, solo Dios es eterno. Omnipotencia, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Solamente Dios es todopoderoso. Todo poder que hay en el cielo y en la tierra es un poder delegado por Dios, pero que le pertenece a Dios. Si no le perteneciera a Dios, no sería todopoderoso. Pero aquí Jesús está diciendo, es que yo soy el que tiene todo el poder. El Padre me ha dado todo el poder, yo tengo todo el poder, pero no delegado el poder. Es que es mío ese poder. Todo el poder, toda potestad me es dada. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De nuevo, Hebreos 1:3 nos muestra a Jesucristo como aquel que es la imagen misma de la sustancia. De nuevo aparece esa palabra que nos diferencia a sustancia de persona. Él es en sustancia Dios, un solo Dios con el Padre y el Espíritu. Y tiene todo el poder sobre toda la creación. Aparte de eso, la omnisciencia, Juan 16:30. Pero ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Por lo tanto, sabemos que has salido de Dios. En muchas oportunidades Jesús demostró que conocía los pensamientos de las personas aún antes que expresaran cualquier cosa. Ya sabía lo que iban a hacer, ya sabía lo que iban a decir, sabía lo que estaban pensando. Eso se llama omnisciencia. Ningún demonio ni ángel puede manifestar tal atributo. Es exclusivo de Dios, el único que todo lo sabe. Pero hay algo que Jesús no sabe. Él no sabe el día ni la hora en que va a regresar. Él no la sabe. Él dijo, ni yo ni los ángeles del cielo, solo mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde viene la confusión de los unicitarios y de otros grupos. Los unitarios son diferentes a los unicitarios. Recuerda esto. Los unicitarios piensan que Jesucristo es Dios, pero es el mismo Padre y el mismo Espíritu. Mientras los unitarios piensan que Jesucristo no es Dios, que el único Dios es el Dios Padre. ¿Mm?
Entonces hay esa pequeña diferencia. Ahora bien, ellos se toman de estos pasajes donde pareciera que Jesús no supiera algo. Y es que en algunos momentos Jesús permitía que se manifestara su naturaleza humana. Los seres humanos somos omniscientes, pero en otros momentos manifiesta su naturaleza divina. Y eso va a pasar todo el tiempo en la vida de Jesús. Es decir, Jesús dormía. ¿Necesitaba Jesús dormir? Como Dios no, como ser humano. Podía pasar toda una noche en vela y al otro día estar haciendo milagros como si nada. Ahí se manifiesta su deidad. Pero en otras oportunidades estaba cansado, se acostaba y dormía. Ahí se manifiesta su humanidad. Él escoge cuándo manifestar su humanidad y su deidad para manifestar que ambas naturalezas están presentes en él. En otras oportunidades, Jesús parece no saber cosas y en otras sí saber exactamente las mismas cosas. En este caso, él dice, yo no sé el día que voy a regresar, pero como Dios sí lo sabe. ¿Actualmente Jesús lo sabe? Claro que lo sabe. Está glorificado a la diestra del Padre. Pero en el momento en el que pronunció esas palabras, pues él estaba manifestando su humanidad. Y eso es algo que trae continua confusión, porque no entendemos su doble naturaleza y cómo él elige, conforme a su propósito, manifestar una u otra. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Y lo está diciendo Jesús. Jesús dice, la gente va a saber que yo escudriño la mente y el corazón. ¿Cómo puede escudriñar la mente y el corazón? Si ni los ángeles ni Satanás. Satanás no conoce lo que usted piensa. Hay gente que le da demasiado poder a Satanás. Satanás no sabe lo que usted piensa. Él no sabe. Él puede, o los demonios más bien, porque Satanás, quién sabe dónde anda, pero sus demonios, sus ángeles caídos, pueden saber lo que usted dice, lo que usted hace, inferir cosas alrededor de eso, pero no saben lo que usted piensa. Ni el diablo. Nadie sabe lo que pensamos, excepto Dios. Y Jesús está diciendo, yo sé lo que piensa. Conozco sus corazones, conozco su mente. Omnisciencia manifestada también en nuestro Señor. Más atributos. La inmutabilidad, es decir, que Jesús no cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él no cambia. El único que no cambia es Dios. Todo lo demás en la naturaleza cambia. Pero los ángeles no cambian. ¿Está seguro que los ángeles no cambian? Pues Satanás, siendo un ángel, cambió de opinión, por ejemplo. Después de servir a Dios, se rebeló en contra de Dios. Hubo un cambio. Tal vez no envejezcan porque son espíritus, pero pueden cambiar de opinión. Dios no cambia en ningún sentido. Jesús no cambia en ningún sentido. Jesús no cambia ni de opinión, hermano. Es la verdad, así que no es posible que cambie de opinión. Cristo no cambia en su naturaleza, carácter o propósito. Esta inmutabilidad es una característica exclusiva de Dios. Pero él cambió porque él nació siendo bebé, él no nació de 33 años y creció, y dice la Biblia que creció en sabiduría delante de Dios y los hombres. Entonces hubo un cambio en él. Sí, en su humanidad. En su humanidad. Por eso les digo, hay que entender la unión de la doble naturaleza de Cristo. La unión hipostática, de la cual hablaremos más adelante para entender esos detalles. Otro atributo que es solamente de Dios es que Dios es el creador del universo, pero Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas. Ahí está hablando de Jesucristo. Él creó las cosas. Y si es el creador, es Dios. Es Dios. Decir cualquier otra cosa es una herejía. Por eso lo que dice Sergio Enríquez cuando afirma que fueron los ángeles los que hicieron la tierra, es una herejía. Porque entonces tendríamos que adorar a los ángeles. Ellos nos hicieron. Y no es eso algo correcto. El creador es solo Dios. Y si Jesucristo es el creador, Jesucristo es Dios. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, pero no solo por medio, sino también para él. ¡Wow!
¿Se da cuenta la postura de la Biblia sobre Cristo? Sobre ese Jesús glorioso, no solo como un salvador, no solo como un hombre sabio, no solo como alguien que hizo cosas muy bonitas, sino como el creador, el dador de vida, el todopoderoso, el invencible, el inmortal, el indestructible, el eterno. Eso es Cristo. Ese es el Cristo de la Biblia. En segundo lugar, tenemos algo que se denomina testimonio indirecto. Es decir, donde ya no es Él, la palabra, sino básicamente cosas externas que nos confirman que Jesús es Dios. Comencemos con lo primero. Títulos exclusivos. YHWH. Título exclusivo para Dios, que se traduce en algunas Biblias Yahweh y en otras Jehová. Ese título está en Isaías 45:23. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no seré revocado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero Filipenses 2:10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, en Isaías 45:23 está diciendo que toda rodilla y toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿A quién? A Jehová. Porque en el contexto está hablando Jehová, ¿sí o no? Pero Filipenses, que usa, efectivamente Pablo está usando Isaías 45:23, dice que ante quien se doblará toda rodilla y confesará toda lengua es ante Jesús, en nombre de Dios Padre. O sea, que el Jehová del Antiguo Testamento también es Jesús, no solo el Padre. Es que ese YHWH es un término genérico para Dios e incluye tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. En algunas oportunidades claramente nos habla del Padre, en otras claramente del Espíritu y en otras claramente del Hijo. Y en algunas no es muy claro. Simplemente está hablando de Dios. Aquí nos demuestra cómo en Isaías se usa ese término para hablar de Cristo. Otro ejemplo, esto me quedó muy chueco, hermano, no vuelvo a hacer las diapositivas así, quise hacer algo innovador, bonito, pero me quedó, fue torcido. Ego eimi, yo soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy. Era la forma, o fue la forma verbal en la cual Dios se manifiesta, que después se va a expresar como YHWH, el ser. Algunos dicen que, no se sabe cómo se pronunciaba ese YHWH, pero dicen que es como una exhalación. Como eso. Esa era la manera de expresar YHWH, el aliento de vida. Pero cuando Dios se le revela a Moisés, le dice yo soy. Y esa forma de expresión era muy poco por los israelitas, porque daba a entender a Dios mismo. Sin embargo, Jesús la usa 7 veces en solo el libro de Juan. Y es a propósito, porque además la usa con cuestiones que tienen que ver con Dios Padre. Por ejemplo, los 7 yo soy el pan de vida. El pan de vida, el maná que cayó del cielo, que envió el Padre. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz, Dios es la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Ya vamos a mirar eso del buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vid. Yo soy. Todo el tiempo yo soy. Ego eimi. Yo soy. Otro título, el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8. Yo soy, de nuevo, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. No voy a profundizar en este texto, porque lo estaré predicando el día 1 de noviembre en la iglesia Champion Family Conroe. El término que usa aquí, todopoderoso, Pantocrator, nos muestra que Él es Dios. Él es Dios. El alfa y el omega era un término para referirse a la deidad. En Apocalipsis 22:13 vuelve y lo usa. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y está hablando Cristo en la revelación a Juan.
El buen pastor. Mira, el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor? YHWH, Jehová es mi pastor. Pero Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El pastor, todo el Antiguo Testamento se compara a Dios Padre o al Señor Dios más bien como pastor. Y ahora Jesús dice, yo soy el pastor. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy ese pastor del Antiguo Testamento que iba a pastorear a Israel. Soy yo. Yo soy más bien. Yo soy ese. Yo soy ese pastor. Yo soy el pastor. Hoy todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo se les da de pastor. Y no está mal utilizar el término pastor. Pedro habla de pastorear la grey del Señor. Así que el término técnico no es incorrecto. Sin embargo, en sí, el pastor es Él. Él es el pastor de pastores. Por eso cuando la gente se enorgullece por títulos como pastor, lo que debería es humillarse. Porque Él es el pastor, el buen pastor. Pero hoy como la gente va detrás de títulos, quiere que los llamen pastor, obispo, apologeta, apóstol, profeta. La gente le gustan esos títulos. Y el título que él más usa en toda la Biblia es el de pastor. No había nada más humilde, más sencillo, más simple que ser un pastor. Qué maravilloso es nuestro Señor. Qué ejemplo de humildad y cuánto tenemos que aprender de Él. En segunda instancia, sus obras divinas nos demuestran que Él es Dios. Perdonó pecados en Marcos 2:5-7. ¿Sí? Ya di ese ejemplo. Y el único que perdona pecados es Dios. Resucitó muertos. Juan 11:43-44. Ahí está la resurrección de Lázaro. Pero sabemos que Jesús resucitó más muertos. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado por Jesús. La hija de Jairo fue resucitada por Jesús. Lázaro fue resucitado por Jesús. Jesús resucitó varios muertos. No sabemos exactamente cuántos. La Biblia menciona algunos de ellos. El solo hecho de que él haya resucitado por su propio poder. Ahora, ¿es el Padre el que resucita a Jesús? ¿Es el Espíritu el que resucita a Jesús? ¿O Jesús resucita por su propio poder? Las tres. Las tres. En algunos versículos nos va a mostrar que fue él mismo con su propio poder. En otros nos va a hablar que el Padre y en otros que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente es Dios. Con el poder de Dios resucitó. En tercer lugar, en cuarto lugar, podemos hablar de la adoración. Jesús recibió adoración. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Proscuneo, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le adoraron, proscuneo. Dicen los testigos de Jehová, no, eso no es adoración, le están honrando. No es una adoración como tal. No, qué pena. Proscuneo era una palabra exclusiva para hacer adoración. Es una combinación entre beso y perrito. ¿Cómo así? Sí, proscuneo es una palabra etimológicamente combinada y que nos habla de cuando los perritos lamían las manos de su amo. Recuerda que los perros eran considerados inmundos. Y si lamían la mano mostraban afecto, pero al mismo tiempo eran inmundos. Era sucio para un judío que un perro le lamiera la mano. Pero en su inmundicia era lo único que podía hacer el perrito. La adoración es eso. Nosotros, inmundos, pecadores, sucios, lo único que podemos hacer es besar la mano de nuestro amo, de nuestro Señor. Eso es la adoración, un amor más allá del extremo, un amor que reconoce nuestra pequeñez ante su grandeza, ante su poderío, ante su majestad. Jesús recibió adoración porque era Dios y jamás se opuso a que lo adoraran. En el libro de Apocalipsis usted verá cómo en varias oportunidades Juan se arrodilla ante ángeles y los ángeles le dicen, no te arrodilles, somos consiervos. Pero cuando está Jesús, Juan se arrodilla y no dice nada. Se postra a adorarle y Jesús no dice nada, recibe la adoración, porque el mismo libro dice que él es digno de toda adoración. Aparte de eso, la Biblia dice que él mantiene el universo, Colosenses 1:17, y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, eso ya lo vimos. Entonces, perdona pecados, resucita muertos, recibe adoración, mantiene el universo. ¿Cómo no decir que Jesucristo es Dios? Es que yo no puedo aceptar una versión más pequeña de Jesucristo.
En tercer lugar, y para ir terminando, hay unos argumentos lógicos y teológicos. En primer lugar, la Biblia decía que solo Dios puede salvar al hombre. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien salve. Y si Jesús nos salvó, quiere decir que Jesús es Dios. Es así de sencillo. ¿Por qué le dan vuelta a los unitarios? Hay un hombre en Instagram muy popular, unitario, que todo el tiempo anda contradiciendo el hecho de que Jesucristo sea Dios. Sí, eso todavía existe. Pero es muy claro como la Biblia nos dice que solamente Dios salva. Y el que nos salvó a nosotros fue Jesucristo. Ahora, la encarnación es coherente con el plan divino y con el plan de redención. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, habla de Jesucristo, ¿en forma de qué? De Dios. O sea, con solo este versículo, alguien medianamente razonable, que no intente justificar lo que ya cree de antemano, sino que quiere encontrar la verdad bíblica, con solo este versículo ya sabe que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ser igual a Dios. Estando en forma de Dios y era igual a Dios. Pero al hablar de ser igual a, nos está mostrando al mismo tiempo que no es el mismo Dios Padre, sino que es igual a Dios Padre. Es igual a Él, pero no es Él. ¿Me entiende? Si no, el texto diría, siendo en forma de Dios, no estimó ser Dios. Pero la palabra igual, que aparece en el griego de hecho, nos muestra una diferencia entre uno y otro. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo Él, solo Dios podía pagar por nuestros pecados. Solo Dios. Nadie más. Porque nadie más es absolutamente perfecto para pagar. Ningún ser humano podía pagar por nuestros pecados, ninguno. Porque al morir en una cruz estaba pagando por sus propios pecados, pero ni siquiera pagaba completamente sus pecados. ¿Por qué? Y lo he explicado en otras oportunidades y quiero que me ponga mucha atención porque esto es la esencia del Evangelio. Dice el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Usted y yo hemos pecado contra el Señor. Nuestro pecado no es contra las personas en primera instancia. Si bien pecamos contra las personas, en primera instancia es una ofensa contra Dios. Ahora, el pago o la sentencia de alguien que comete una infracción depende de contra quién la cometió. El grado de dignidad de la persona contra la cual cometió el delito. Una cosa es que una persona, por ejemplo, acabe con la vida de alguien de edad mediana, hombre con capacidad de defenderse, y otra cosa que acabe con la vida de un niño indefenso, un bebé. La dignidad del niño está por encima de la dignidad del adulto. Si bien ambos son el mismo acto, acabó con la vida de uno o acabó con la vida del otro, el acto de acabar con la vida de un bebé es más vil, más ruin por la dignidad del bebé, por la indefensión del bebé. Ahora pongámoslo en otro término. Una cosa es un homicidio y otra un magnicidio. Cuando una persona es importante para la sociedad, es importante porque ha hecho actos que representan a un gran número de personas de la sociedad, pues acabar con la vida de esa persona tendrá una mayor sanción que acabar con la vida de alguien que ha vivido siempre en la calle. Ambas vidas son importantes, ojo. Ambas vidas deben respetarse. Ambas vidas son dignas. Así una persona haya vivido en la calle y otra persona sea un jefe, no sé, político muy importante. Ambos son igualmente dignos. Sin embargo, la sanción por acabar con alguien que representa a un grupo importante de ciudadanos es mucho más grande que la sanción, que también debe tener, por acabar con la vida de alguien que él mismo estaba matándose al consumir drogas o vivía en la calle. ¿Entiende? Por eso se habla de homicidios y de magnicidios, por la dignidad del afectado. Ahora, si la dignidad del afectado en este caso
siendo Dios el afectado por nuestro pecado, la dignidad de Él es eterna. Es eterna, no hay forma de pagar. Por eso la condenación es eterna. Porque no importa cuánto tiempo usted pague por sus pecados contra Dios, nunca será suficiente. Por eso no puedo estar de acuerdo con este pastor muy conocido en redes sociales también, que dijo que el infierno no era eterno. No, porque eso baja de dignidad a Dios. El infierno es eterno porque el pecado que hemos cometido ha sido en contra de la dignidad de Dios, del ser más digno que existe en el universo entero. Por ende, el castigo va a ser eterno, porque no hay forma de pagarlo. Nadie puede pagarlo, nadie. Así que decide él mismo pagarlo. ¿Cómo más se va a pagar? Jesucristo, siendo Dios, antes de llamarse Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, decidió desde antes de la fundación del mundo, en el concilio eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregarse voluntariamente por nuestros pecados, para Él, que tiene la misma dignidad del Padre, pagar por nuestros pecados, por la ofensa que nosotros hicimos en contra de Dios. Por eso Él pagó nuestra deuda. Era el único que podía hacerlo. Solo Dios podía pagar nuestra deuda. Si un ángel hubiera muerto por nosotros, el nivel de dignidad de un ángel es muy inferior al de Dios. Así que no hubiera pagado toda nuestra deuda, era imposible. Mucho peor con algún ser humano. Solamente Dios mismo podría pagar la deuda que teníamos en contra de Él, porque fue contra Él que pecamos. ¿Me entiende? Por eso lo lógico, ya vimos todo lo bíblico, que es una cantidad de cosas, y lo lógico es que Dios sea el que pagó por nuestros pecados. Y como el que pagó por nuestros pecados fue Jesús en la cruz del Calvario, pues Jesús es Dios. ¿Me entendió la lógica? Esa es la lógica del Evangelio. Esa es la lógica de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos un Salvador divino humano. ¿Por qué necesitamos un Salvador que sea divino y al mismo tiempo que sea humano? Porque un hombre no puede pagar por los pecados de todos los hombres. Pues ese hombre necesitaría ser sin pecado y tener una máxima dignidad, cosa que ningún hombre cumple. Y es lo que acabo de explicar. Hay una imposibilidad natural, ningún hombre puede ser sin pecado, ya que es esclavo del pecado y su naturaleza es caída y pecaminosa. Y en tercer lugar, la solución divina es que Dios mismo se vuelva hombre. No podía como Dios morir, así que necesita encarnar en un ser humano, volverse un ser humano para poder morir. Porque como Dios sería imposible morir. La única manera en que Dios puede pagar por los pecados de nosotros es volviéndose uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo. Ahí está toda la lógica del Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. Esa es la lógica de la Biblia. Podríamos terminar hablando de las teofanías. Hay una serie de teofanías, mi hermano, pero creo que ya no nos alcanza el tiempo. La Biblia dice, a Dios nadie ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en los cielos. Dice la Biblia que a Dios nadie ha visto jamás. Y algunos se toman de ese texto para decir que Jesucristo no es Dios, porque a Jesucristo sí lo vieron multitudes. Pero cuando la Biblia dice, el mismo Juan está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás, lo está diciendo en el sentido de que a Dios Padre, en su naturaleza divina, plena, en su gloria, no lo pueden ver. Porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, porque somos caídos y pecaminosos. Ese fue el miedo de Isaías al estar en el trono de Dios. ¿A quién vio Isaías allá? No tengo tiempo para ponerme a analizar el texto, pero si usted analiza detalladamente el texto, se da cuenta que Isaías está enfrente de Jesucristo. Todas las veces en que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablándonos de Jesucristo. Dios mismo aparece a Abraham junto con dos ángeles. Y él dice, soy Dios. Pero no que a Dios nadie lo puede ver. Pues porque es Jesucristo, nuestro intermediario entre el Padre y nosotros. Sadrach, Mesach, Abednego, Ananías,
Misael y Azarías en el horno de fuego. Nabucodonosor ve de afuera y no ve 3, ve 4 y el cuarto parecía hijo de los dioses. Era Jesucristo mismo. Y así en el Antiguo Testamento una y otra vez encontramos a Jesucristo manifestándose como intermediario entre el Padre y nosotros. Esa siempre ha sido su función. Desde el principio estaba planeado que Él muriera por nuestros pecados y que Él fuera nuestro intercesor. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios ya estaba su sacrificio. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Para terminar y concluir este tema, mis hermanos queridos, de la deidad de Cristo. Para concluir este tema, qué gran Dios el que tenemos. Qué grande y poderoso es Jesucristo. Qué maravilloso y increíble es. Qué triste que en tantas iglesias manoseen la imagen de nuestro Señor. Menosprecien a nuestro Señor. No valoren realmente su poderío, su majestad, su autoridad, que Él tiene todo el poder. Lo manosean diciendo que ellos pueden reclamar sus bendiciones. Lo manosean diciendo que ellos tienen el derecho legal, que Jesucristo tiene que hacer lo que ellos digan, o que Jesucristo no puede hacer si ellos no permiten. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es Dios, un Dios todopoderoso, invencible, indestructible, que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Si usted no cree en ese Dios, usted no es cristiano. Si usted no cree en Jesucristo de esa manera, entendido como la segunda persona de la Trinidad, usted no es cristiano. Y no porque yo sea un fanático religioso, sino porque la Biblia nos habla precisamente de eso. Un evangelio diferente es un evangelio que nos presenta un Cristo diferente. Y la doctrina más atacada es precisamente la doctrina de Cristo, la cristología. Pero cuando nosotros volvemos a la Escritura y entendemos quién realmente es Él, entonces no podemos hacer otra cosa que glorificarle. Dios allá en la eternidad, en su reino, decidió hacerse hombre, un pequeño, inofensivo, insignificante bebé, con el único propósito de enseñarnos a vivir y de morir por nosotros para darnos vida eterna. ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no adorarle? Si yo no era nada, ¿qué somos nosotros aquí en una pequeña ciudad, en una pequeña casa, en un rincón del universo, en un pequeño planeta insignificante de la creación? Y aún así Él en su eternidad y en su majestad decidió vernos, mirarnos y amarnos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Cómo no glorificar a un Dios que ha amado tanto? ¿Cómo no glorificar a un Dios que es capaz de hacerlo todo? Que no escatimó a su propio Hijo, que no se escatimó a sí mismo por amor a nosotros. Si usted entiende esto, no puede hacer otra cosa hoy diferente que glorificarle, adorarle y rendir su corazón en su presencia. Si esto no le lleva a usted a rendirse en los brazos del Señor, entonces nada lo hará. Esta es la verdad más grande que hay. Él es el Todopoderoso. Amado Señor, te damos toda la gloria, honra y honor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu poderío y por tu amor y por tu majestad. Gracias por este tiempo y este mensaje. Ayúdanos, Señor, a aprender cada vez más de ti y de tu palabra y a reconocerte como nuestro Dios. Cualquier cosa inferior a eso, Señor, es una herejía. Tú eres Dios todopoderoso, invencible, indestructible, inmortal, eterno. Maravilloso. Gracias por tu poder y por tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias, mis hermanos. Y recuerden que tenemos hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. El próximo sábado estaré en Houston dando una conferencia para jóvenes, no se la pueden perder. Se llama Fe sin filtros, así que allí estaremos hablando algo espectacular. No se la pierda, acompáñenos en la conferencia. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.